Jóvenes, buenas noches. Continuando con la clase que quedó pendiente de la sección G, vamos a iniciar. Corresponde a lo que es farmacología de la diabetes mellitus, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Sí, Claro. doctor. Ok. Muy bien. Empezamos. Bueno, la diabetes mellitus, jóvenes, bueno, digamos, hablaremos acerca de la farmacología, que es nuestro objetivo principal, ¿no? Dentro de este tema, pero igual tenemos que saber o entender cómo es la fisiopatología, digamos, y en sí cómo se da la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus, para empezar, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, eh, digamos, entre comillas, severa, porque, digamos, la enfermedad no empieza, puede empezar un momento, una complicación aguda, con debut por cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, que realmente puede matar al paciente, ¿no? Luego que se estabiliza y un mal control más adelante, podemos decir, en años posteriores vienen las complicaciones tardías, ¿no? Que se dan debido a los daños en la microvascularización y en la macrovascularización, es decir, las complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas de la diabetes. La fisiopatología, la etiopatogenia de la diabetes en sí se debe a la glicosilación proteica. ¿Y qué es la glicosilación proteica? Es la desnaturalización de las proteínas producto de la glucosa, ¿no? Un ejemplo es, pues, ¿no? Cuando hacen lo que es el manjar blanco o el dulce de leche, ¿no? La leche lo colocas a fuego con azúcar y luego sale una masa pastosa, dulce. Nada más y nada menos que la desnaturalización de las proteínas de la leche, la lactoalbúmina, lactoglobulina, caseína, que digamos, al catalizarse con el fuego, se produce eso. No quiere decir que haya dejado de ser proteínas, siguen siendo proteínas, pero tienen otra estructura. Se llama desnaturalización proteica. En este caso, por por la glucosa se le llama glicosidación proteica, que es lo que daña el endotelio. Por eso vienen las complicaciones, son vasculares. Daños en los pequeños vasos, que te viene la nefropatía diabética, retinopatía diabética, la neuropatía diabética. Daño en los medianos o grandes vasos, donde viene lo que es lesión endotelial, formación de ateromas e insuficiencia arterial. ¿Qué producto de eso? Viene el pie diabético, ¿no? Que a la larga termina en amputación o pérdida de los miembros. La diabetes es una enfermedad considerada metabólica de base genética, que quiere decir que es heredada o hereditaria. Si tu papá o su mamá tienen diabetes mellitus, es muy probable que uno de los hijos o todos los hijos lo sufran. La diferencia es que no se sabe en qué momento va a debutar. Y todo eso depende, pues, de los cuidados que uno tenga, ¿no? Entonces, si hablamos de la glicemia, que es los niveles de azúcar en la sangre, o mejor dicho, de glucosa en la sangre, la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes, considera unos valores entre 70 a 100 miligramos por decilitro para considerar normal. Menos de eso es hipoglicemia y más de eso se le considera hiperglicemia. Ahora, la insulina, que es la hormona que regula, digamos, a la glucosa, tiene la función de mantener los niveles de la glucosa bajas en la sangre. ¿Y cómo lo hace? De distintas formas. Uno de ellos es permitiendo el ingreso de la glucosa hacia músculo y tejido adiposo. Si uno ingiera alta cantidad de glucosa, primero que hace es consumir lo que necesita, luego la insulina no puede mantener mucho, empieza a distribuir la glucosa, la mete al músculo, la mete al tejido adiposo como glucosa
la mete al hígado y la almacena como glucógeno. Pero una vez que ya el hígado se llenó, dijo, hasta acá nomás, ya no me entra más glucógeno, ¿qué hace el hígado? Lo convierte en lípidos y lo hace por acción de la insulina. Entonces, y si no hay insulina, por eso es que los niveles de glucosa son altos. Y ahí viene lo que es la clásica sintomatología o triada de las 3P, producto de la hiperglicemia, o sea, el síndrome hiperglicémico, la polidipsia, polifagia y poliuria. Y recordar que esa polifagia es debido a eso, ¿no? A que no hay insulina, la glucosa no ingresa al músculo y manda señales al cerebro a decir que te falta comida y te da hambre. Quieres seguir comiendo porque realmente tu organismo está de hambre, a pesar que hay alta cantidad de glucosa. Esa excesiva cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo lleva a un estado, digamos, a una situación de hiperosmolaridad. Y también manda señales al cerebro a indicar que hay que diluir esa sangre. ¿Y cómo lo hace? Ingiriendo líquido. Ingiriendo líquido en grandes cantidades. Y se viene la polidipsia. Y esas grandes cantidades de líquido en el riñón que va a, digamos, a provocar el exceso de líquido más la concentración de glucosa en la orina, te produce la poliuria, ¿no? Ahí están las 3P, que es causa de o producto de la hiperglicemia, del estado o del cuadro de hiperosmolaridad. Entonces, no se denomina eh, este síndrome hiperglicémico. Para que tengan una idea, porque esto no es cuestión, no es objetivo del curso saber diagnosticar una diabetes, pero igual vamos a mencionarlo para que lo entiendan. Tenemos acá los criterios de diagnóstico de la ADA, ¿no? Para decir diabetes. Una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5%, una glicemia en ayunas mayor de 126, en ayunas, ambas, digamos, tomadas en dos ocasiones diferentes, una prueba de tolerancia a la glucosa que es consumir 70 gramos de glucosa, 75 gramos de glucosa y medirla en 2 horas. Si en 2 horas la glucosa está más de 200, pues no es, pues dice que tiene diabetes. Ahora, la glucosa al azar más síntomas. Así, ahí llega un paciente, llega a su centro de salud con los síntomas clásicos de hiperglicemia, polidipsia, polifagia, poliuria, más aunado a eso, pérdida de peso, astenia, cansancio y sensación de fatiga. Y encima de eso le tomas una glucosa así al azar en ese momento y sale más de 200, definitivamente el paciente tiene diabetes, ya no es necesario corroborar nada, porque ya el paciente llega con síntomas y la clínica siempre manda. Y los valores intermedios entre lo normal y la diabetes, por ejemplo, hemoglobina glicosida entre 5,7 a 6,4, o una glicemia en ayunas entre 100 y 125, o una prueba de tolerancia a glucosa entre 140 y 199, se le denomina prediabetes o riesgo aumentado de diabetes. Esa persona que está en ese, que encaja, que encaja en esos rangos, es un paciente que ya está encaminado a tener diabetes. Por eso se llama riesgo aumentado de diabetes. Pero la ventaja, o sea, que de esa paciente que ya está, no, es que cuando está en ese rango todavía hay posibilidad de revertir, o sea, de recuperarse por completo, siguiendo pautas distintas de alimentación, buen estilo de vida, tratamiento, etcétera. Pero una vez que ya cruza el umbral, que tiene diabetes, ya no hay vuelta para atrás. Ojo, que no existe la diabetes emotiva. El paciente tiene diabetes, que esté controlada es una cosa, pero tiene diabetes. Esta es la clasificación de la diabetes, tipo uno, tipo 2, que son las más importantes, y la gestacional, ¿no? Entonces hablamos de la patogénesis de la diabetes tipo 1. Estamos hablando de cómo se produce la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad genética igual que la diabetes tipo 2, pero la etiopatogenia es distinta. Aquí el paciente nace con células beta totalmente normales, completas. Pero ante un factor desencadenante, podemos decir una infección viral, una reacción alérgica, cualquier situación que active tu sistema inmunológico, inmediatamente empiezan a destruir por autoinmunidad las células beta, llegando a un punto de desaparecer por completo las células beta y, instalarse la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 también de carácter genético, hereditario, es por un gen defectuoso a nivel del páncreas, ¿no? Un gen defectuoso que va a empezar, se va a desencadenar en algún momento y va a dejar de funcionar. Y aquí el origen se debe a algo bien práctico, a la resistencia a la
insulina, que es mucho más común en pacientes obesos, como ven ahí hasta un 80%, que es debido por la obesidad que aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, una resistencia alta a la insulina va a provocar que el páncreas empiece a trabajar el doble. ¿Con qué finalidad? De aumentar los niveles de insulina. Es la finalidad. ¿Por qué quiere aumentar los niveles de insulina? Porque el cuerpo no está respondiendo. Va a llegar un momento en que el páncreas deja de funcionar. La insulina va cayendo y la glucosa va aumentando, provocando los efectos deleterios que trae la glucosa, ¿no? Recordad, como les dije, hoy día los alumnos, más o menos el 65%, 65-70% de los pacientes que se dializan son por nefropatía diabética, ¿no? Entonces, el tratamiento en sí de la diabetes mellitus se va a centrar en tres objetivos. La mejor utilización celular de glucosa y otros nutrientes, normalizar al máximo posible, o sea, llevar al paciente a un valor o un estado cuasi normal. Y lo más importante, prevenir un buen número de graves complicaciones, sobre todo las microangiopáticas o macroangiopáticas, que van a, pues, la neuropatía diabética, retinopatía diabética, etcétera, la aterosclerosis, etcétera. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de diabetes tipo 2 tenemos la insulina y los antidiabéticos orales. Entonces, si hablamos de la insulina es una hormona producida por el páncreas endocrino. ¿Mm? Bueno, ahí está la insulina, que tenemos la rápida, la intermedia y la prolongada. La rápida, que ya sabemos que es la Lispro y la regular. La regular es la que tenemos en los hospitales, pero está de color rojo. Y es la que ustedes van a ver y van a utilizar. La insulina intermedia tenemos la NPH o insulina lechosa. Recordad que la regular es la insulina cristalina. La insulina cristalina. eh, la intermedia es la NPH o lechosa. Y la prolongada tenemos la glargina. Dentro de los fármacos antidiabéticos orales tenemos los primeros en aparecer, que son las secretagobos, entre otras sulfonilurias, donde tenemos a la glibenclamida y glimepirida. La glibenclamida llamada también gliburida, donde eh, cuyo nombre comercial ya saben es el Glidiabet, ¿no? Tenemos la glimepirida, la glipizida, etcétera. Tenemos las meglitinidas, como la repaglinina, teclinida, fármacos, digamos, que van a aumentar la producción de insulina. Tenemos los sensibilizadores o que van a inhibir o van a disminuir la resistencia a la insulina, donde tenemos las biguanidas, la metformina y las tiazolidinidionas, como la pioglitazona, rosiglitazona. Tenemos las incretinas, como los agonitas GLP-1, como la liraglutida, el inhibidor de DP4, como la sitagliptina, y por último tenemos fármacos que van a rechazar la absorción de la glucosa, unos que van a inhibir el transportador SGLT1, disminuyendo la absorción de la glucosa. Tenemos la empaglifosina. También se utiliza que ayuda a disminuir de peso. Tenemos la inhibidor de la alfa-glicosidasa. Aquí tenemos la acarbosa y el militol. Muy bien. Pues aquí tenemos la insulina. La insulina es una hormona de origen peptídico, de origen proteico, formada por 51 aminoácidos replegados en una cadena A y una cadena B, unidos por dos puentes disulfuro, como ven aquí en la imagen, ¿no? La, la cadena A tiene 21 aminoácidos y la cadena B tiene 30 aminoácidos, ¿no? Unidos por un puente disulfuro. Aquí están los receptores de la insulina. ¿Recuerdan qué tipo de receptor de la insulina? La insulina es el receptor de los tipos ligados a la tirosinquinasa. Ligados a la tirosinquinasa. Hay que recordar que para que la glucosa ingrese a la célula necesita de ciertos, digamos, mecanismos o transportadores, ¿no? Como el GLUT1, GLUT3, GLUT3, GLUT4, GLUT5. El que depende de la insulina es el GLUT4, que se encuentra en el tejido adiposo y en el músculo. Los restos se ven, encuentran donde están ahí, ¿no? ¿Qué provoca la insulina en el tejido muscular y en el tejido adiposo? Aumenta la expresión de transportadores de glucosa, la expresión de los GLUT4. ¿Ya? Eso hace la insulina en el tejido muscular y adiposo. Estimula la expresión del GLUT4 para que pueda permitir el ingreso de la glucosa.
Ojo que los receptores de insulina no solamente se encuentran en el músculo y tejido adiposo, también se encuentran en el hígado. Hay que tener en cuenta en eso. Muy bien. Aquí tenemos algunos fármacos o sustancias que van a provocar la liberación de insulina. Entre ellos, como ven, la GLP-1, el glucagón. El glucagón es hiperglicemiante, parece la, la insulina para contrarrestar esa hiperglicemia producida por el glucagón. Los fármacos inhibidores tenemos somatostatina, leptina, disminución de la concentración de glucosa y ácidos grasos. La leptina, que es una hormona que produce el tejido adiposo, eh, provoca, digamos, la inhibición de la liberación de insulina, puesta dentro del grupo de los inhibidores. Entonces, miren este cuadro le pido que lo revisen bien y se lo aprendan. Tenemos los lípidos, carbohidratos y proteínas. Y arriba tenemos el hígado, el músculo y el tejido adiposo, ¿no? Que lo vamos a comparar ahí sobre los efectos fisiofarmacológicos. Entre los lípidos, como les mencioné, ¿qué hace? ¿Qué sucede en el hígado con los lípidos? Aumenta la lipogénesis, que es lo que les he mencionado hace un momento, ¿no? Ya la glucosa se ocupó, ya no se llenó el glucógeno, se llenó el glucógeno, entonces, ¿qué queda? Convertirlo en tejido adiposo, ¿no? Entonces aumenta la lipogénesis, disminuye la lipólisis. ¿Qué hace en el tejido adiposo? Igual aumenta la lipogénesis. En los carbohidratos tenemos la glucogénesis, o sea, la formación de nuevo glucógeno, y disminución de la gluconeogénesis y glucogenólisis. La finalidad es bajar los niveles de glucemia en la sangre. ¿Qué hace en el músculo? Aumenta la captación de glucosa a través, y eso lo hace a través de los transportadores GLUT4. Aumenta la glucogénesis, formación de glucógeno que es para su propio, digamos, consumo. ¿Qué hace el tejido adiposo? Los hidratos de carbono aumenta la captación de glucosa para la síntesis de glicerol. ¿Qué hace en el hígado? Disminuye el catabolismo proteico, o sea, detiene la destrucción proteica. ¿Qué hace en el músculo? Aumenta la captación de aminoácidos y síntesis proteica. O sea, aumenta la hipertrofia muscular, ¿no? Muy bien. Ese cuadro, por favor, tómenle bastante importancia y apréndanselo. ¿Me dan un minutito, por favor?
Bueno, continuando, eh, acá tenemos los tipos y la forma de insulina. Se pueden ver aquí, la que nosotros utilizamos es la insulina humana regular. Ese es el nombre comercial que utilizamos. Y se dan cuenta, es la única insulina de todas que se puede utilizar por vía endovenosa. Ahí ven inclusive su comienzo de efecto puede ser vía más rápida, infecta a los 10 minutos vía endovenosa y a la media hora vía subcutánea. Y su duración total es de 7 horas a lo mucho, ¿no? Y 60 minutos vía endovenosa. La insulina Lispro, que también se denomina ultra rápida, que es la Humalog, por vía subcutánea su acción empieza a los 15 minutos, siendo un efecto máximo de 70 minutos con una duración corta de 2 a 5 horas. Tenemos la de acción intermedia o insulina lechosa, como la NPH, que solamente se usa por vía subcutánea, ¿no? La NPH o llamada insulina lechosa, como ya les he mencionado, que puede durar hasta 20 horas su efecto. Y tenemos la ultralenta, que también tenemos acá en el hospital, que se llama la Glargina, nombre comercial Lantus, eh, cuya duración se extiende hasta las 24 horas, tal como lo muestra este gráfico, mira, ¿no? Miren aquí, tenemos acá la Lispro, la ultra rápida, aquí tenemos la regular o llamada insulina R, esta es la única que puede utilizarse aquí viendo venosa, tenemos la NPH y la glargina, si ustedes se dan cuenta, tiene menor intensidad del efecto, pero mucho más duradero, ¿no? Entonces, de las reacciones adversas a la insulina, la primera que se va a dar es la hipoglicemia. Es una reacción tipo A que se debe porque la glucosa baja menos de 70. Uno de los principales, digamos, situaciones en la que la glucosa baja, sí, es porque se administra la insulina y el paciente no ingiere alimentos, ¿no? Entonces aquí tenemos los síntomas y signos de hipoglicemia. Tenemos los síntomas adrenérgicos, que es lo primero que se va a despertar, ¿no? Cae la glucosa, ¿qué es lo que se busca? Inmediatamente contrarrestar los efectos, aumentar. Entonces se dispara primero las hormonas catabólicas como los adrenérgicos, o sea, esas palpitaciones, o ansiedad, hambre, temblor. Luego aparecen los signos y síntomas neuroglucopénicos, quiere decir deficiencia de glucosa a nivel cerebral. Va a haber cefalea, fatiga, eh, incoordinación, desorientación, letargia. Más adelante, si sigue avanzando, termina como convulsiones, coma y muerte. Miren aquí. Si el paciente, ustedes están en su centro de salud, ¿no? O en su casa y llega un paciente diabético que de un momento a otro empieza a hablar incoherencias o no sabe o desorientarse, sudar frío, inmediatamente piensa en hipoglicemia. Entonces, si está despierto todavía, se puede utilizar la vía oral. Se le administra azúcar o chocolate, una cucharada de mermelada, cualquier situación dulce para poder mantener la conciencia y esperar a que se recupere. En cambio, utilizamos la vía endovenosa intramuscular. La vía endovenosa ni la vamos a ver, se utiliza glucagón. Y es la vía intramuscular, perdón, y la vía intravenosa que se administra 25 gramos de glucosa en bolo para evitar la pérdida de conciencia. Entonces, como hay 25 gramos de glucosa, recuerden que cada ampolla viene dextrosa al 33%. Entonces, si hablamos de dextrosa al 33%, ¿cuánto hay en cada mililitro o en cada ampolla? Entonces, sacamos cuentas. Si 330 miligramos hay en un mililitro, entonces en 20 mililitros en toda la ampolla, viene al 33%, ¿ah? Por eso, ¿qué quiere decir? Que un mililitro hay 330 miligramos. Y eso si lo multiplico por 20 que trae todo el frasco, estamos hablando de 6.600 miligramos. Si redondeamos, si convertimos esos miligramos en gramos, sería 6.6 gramos. Entonces divido 25 entre 6.6, me sale aproximadamente 3.7, 3.8 a 4. O sea, el tratamiento es con 4 ampollas. Así es a sacar los cálculos, ¿no? Como ya les dije, si no les gusta la matemática, en derecho no enseñan. La capacidad antigénica, en su caso de reacciones alérgicas, actualmente por la insulina es rara, ya que son ADN recombinante humano. Ya, mayormente puede aparecer por sus contaminantes de preparado. Hay otro, digamos, la formación de anticuerpos antiinsulina. O sea, las más comunes de estas afecciones de reacciones adversas son las lipodiestróficas.
porque van a aparecer ciertas tumoraciones o eh, lesiones a nivel de donde se administra la insulina, que es mayormente la parte abdominal. Bueno, aplicaciones terapéuticas va a ser como tratamiento continuado, donde tenemos la diabetes tipo 1, que es lógico que no se puede utilizar otro fármaco. Tenemos las complicaciones agudas como la cetoacidosis, estado hipermolar no cetotóxico, ahí no se debe usar, se usa la insulina, en esos casos, ¿no? En caso de embarazo, ya le dije insulina. Situaciones especiales de diabetes tipo 2 que va a utilizar insulina, episodios quirúrgicos, pancreatitis, una inflamación, y cuando ya el tratamiento antidiabético oral ya no funciona. Entonces hay que empezar a utilizar insulina, ¿no? Caso de infecciones o infarto agudo del miocardio, que son situaciones, situaciones graves, ¿no? Aquí, bueno, para que tengan una idea nomás cómo hay algunos autoimplantables que se colocan nomás y puede producir, digamos, la secreción de insulina. Muy bien, hasta ahí preguntas. No, doctor. No, ningún autor. Muy bien, continuamos con los antidiabéticos orales. El nombre lo dice orales, o sea, vamos a utilizar por la vía oral este tipo de fármacos. Tenemos, se denomina ADO, tenemos este, los que estimulan la secreción de insulina, los que disminuyen la resistencia y aquellos que inhiben la absorción de glucosa. Y también tenemos otros como las incretinas y otros que, digamos, no se utilizan dentro de la salud pública o cuando vayan a hacer su centro, en su centro de salud. Se van allá de los tres primeros, ¿no? Entonces empezamos por los fármacos estimulantes de la secreción de insulina, que son hipoglicemiantes porque pueden provocar hipoglicemias, debido a que a estimular la liberación de insulina, la insulina eh, metaboliza el fármaco, ¿no? Entonces, estos fármacos, como le digo, al estimular la insulina, baja los niveles de glucosa, se le denominan fármacos hipoglicemiantes. Tenemos las sulfonilureas, las de primera aparición. Su mecanismo de acción es bloquear los canales de potasio, los cuales despolariza la membrana, abriendo los canales de calcio. Entonces, al abrirse los canales de calcio, el calcio ingresa a la célula e inmediatamente se incrementa la fusión de los gránulos transportadores de insulina. Entonces aumenta la liberación. Miren aquí. Este es el receptor de sulfonilurea, se despolariza y acá están los canales de calcio, el cual se va a abrir para ingresar el calcio y este calcio va a provocar la secreción de de la insulina. La va a mejorar, lo va a aumentar. Entonces, en sí, todas las sulfonilureas tienen buena absorción vía oral, tienen un volumen de distribución pequeño, metabolismo es hepático y la secreción renal. Entonces, estos fármacos aquí, según lo que dicen y deducen, no debe ser administrado eh, en pacientes que es cirrótico, ¿no? Porque el hígado ya no está funcionando. Tampoco debe excretarse en
o no debe administrarse en pacientes con insuficiencia renal, porque puede provocar también inclusive la muerte del paciente. Entonces aquí tenemos la glibenclamida, la más utilizada, más conocida. Su tiempo de vida media es de 10 a 16 horas, con una duración del efecto de hasta 24 horas, entre 10 a 24, ¿no? Tenemos la glimepirida, con tiempo de vida media menor, también puede durar su efecto hasta 24 horas, ¿no? Tenemos la glipicida, es decir, tiene tiempo de vida media menos, duración del efecto como ven acá de 6 a 12. Eh, digamos, la glipicida es un poco más estable que la glibenclamida, sobre todo en situaciones de emergencia, ¿no? Acciones adversas, la más frecuente, la vieja confiable, la hipoglicemia, debido a que queda eso aquí, ¿no? Esta hipoglicemia puede llegar a ser mortal, como ven ahí. Por eso hay que tener precaución en pacientes con algún tipo de problema mental, o pacientes ancianos, enfermos hepáticos, renales, hay que no se les debe administrar. Estos pacientes hacen hipoglicemia más que todo por error de su tratamiento, ¿no? Porque se olvidan de que toman y vuelven a tomar. Sobre todo en los pacientes adultos mayores, hay que tener bastante precaución. Puede producir prurito, produce molestias gastrointestinales ligeras y reacciones de hipersensibilidad. Interacciones médicas. Entonces, ¿qué fármacos van a potenciar la acción de las sulfonilureas? Alcohol, antiinflamatorios, salicilatos, fibratos, inhibidores del amado cumarínico. ¿Qué fármacos o sustancias van a disminuir la acción? Tenemos los corticoides, miren, ¿ah? Furosemida, fenidantoínas, ácidos nicotínicos e incluye los estrógenos. Aquí está. Ya saben, mecanismo y estimula la secreción de insulina por la célula beta bloqueando los canales de potasio. ¿De acuerdo? Reduce aumenta la capacidad de unión de esperma. La glibenclamida, como le digo, es la más utilizada, su nombre comercial Glidiabet, se debe administrar inmediatamente antes de la primera comida abundante. Estamos hablando de desayuno, almuerzo, puede ser una comida más abundante, bueno, depende de eso. Hay otro punto importante, no comer el olvido, no pensar el olvido de de una dosis con un aumento de la siguiente. Ya, nunca compensar el olvido, o sea, me olvidé de tomar, entonces mañana tomo dos, no. Ahí están las indicaciones, ¿no? Ahí están las contraindicaciones, ¿no? O sea, este fármaco no se debe utilizar ni en hipertensivos, que la vieja confiable, como le digo, ni en diabetes tipo uno, ni en cetocidosis diabética, ni en estado hipermolano cetósico, y mucho menos en, este, con mayor razón en pacientes con insuficiencia renal y hepática. O sea, ahí no se les debe administrar los antitiroideos, no se va a metabolizar. El embarazo, la lactancia, etc. Tenemos la meglitinida. La meglitinida tiene su efecto o mecanismo de acción muy, digamos, idéntico a la de las sulfonilureas. Se unen al receptor. eh, las netilinidas, su mecanismo de acción, como le dije, es idéntico al de las sulfonilureas. Es idéntico. Ahí está, ¿no? Miren, bloquea el potasio, despolariza la membrana, abre el calcio, ingresa y libera la insulina. Pero este tiene cierta ventaja, esto de aquí, que ante niveles muy bajos de glucosa, o sea, menor de 55, se deja de funcionar el fármaco. Deja de funcionar el fármaco y, digamos, se evita hipoglicemia severa. O sea, sí te va a producir una hipoglicemia, pero se evita hipoglicemia severa. Este, este fármaco, cuando la glucosa baja, como le digo, no puede trabajar. Su efecto es rápido, ¿ah? Empieza a los 30 minutos. Y su duración también es corta, de 4 horas, por eso es posible administrar en las tres comidas, ¿no? Tenemos acá, ahí está, ¿no? Paciente tipo 2 más una hiperglicemia postprandial intensa, o sea, desde una fármaco lo que hemos estado mencionando, la repaglinida o natilinida, ¿de acuerdo? Efectos adversos, también hipoglicemia, pero no tan intenso o tanta intensidad como lo hace la glibenclamida o las sulfonilureas. Este de aquí tiene reacciones a la piel, eritema, purgación y disminución de la absorción de vitamina B12. Interacción farmacológica y metabolismo, fármacos que van a aumentar el metabolismo, o sea, disminuir su acción, rifampicina, disminuir el metabolismo, ketoconazol, itraconazol.
El efecto hipoglicemiante que se ve potenciado por los IECA y reducido por los corticoides y anticonceptivos orales, ¿no? Tenemos la fármacos, digamos, que van a disminuir la resistencia a la insulina. Ellos se llaman fármacos anti-hiperglicemiantes, o sea, no van a disminuir la producción de, aumentar la producción de insulina, sino van a disminuir la resistencia. Y van a evitar, no van a hacer que la glucosa baje, sino van a evitar que la glucosa suba. Por eso se le llama anti-hiperglicemiantes. Dentro de las biguanidas, la metformina es la unidad que está en el mercado, que todavía es aceptada, ¿no? Ahí también las acciones o los efectos de la metformina, antihiperglicemiante, reduce hiperglicemia basal, no afecta la secreción pancreática. Y entre las acciones, eh, aumento de la penetración de glucosa en los tejidos con aumento del metabolismo, reducción de la gluconeogénesis hepática y reducción de la absorción intestinal de glucosa, ¿no? Muy bien. La metformina tiene acción lipídica también, puede reducir los niveles de triglicéridos, colesterol de muy baja densidad o de baja densidad. Eh, Incrementa los niveles de colesterol bueno, que es el HDL, y también puede mejorar el estado fibrinolítico y reducir la agregación plaquetaria, ¿no? Se absorbe bien, no se fija a proteínas, no sufre biotransformación, se elimina casi por completo por orina en forma activa. Dentro de sus reacciones adversas, las más comunes e incapacitantes son las molestias gastrointestinales. El paciente puede terminar, digamos, vuelve a comer todo después, como se vaya recuperando, ¿no? La reacción más grave, pero mucho más rara, es la acidosis láctica. Debido a su mecanismo de acción, ya que la metformina actúa inhibiendo el ciclo de Krebs. Y si no hay ciclo de Krebs, van para la glicólisis anaeróbica, donde se libera poca cantidad de ATP. Entonces ahí es la forma, digamos, que cuando no hay ya oxígeno, ciclo de Krebs que es parcialmente metabolizado, digamos, obstruido o bloqueado por estos fármacos, la metformina, entonces eh, mm, no me puede decir, se produce ácido láctico. Se produce ácido láctico, entonces más el uso de la metformina que produce más ácido láctico provoca un cuadro de acidosis láctica que puede ser mortal, ¿no? Situaciones que van a, digamos, a propiciar la aparición de acciones adversas de la metformina es cetoacidosis diabética, insuficiencia pulmonar, ahí puede incrementar lo que es la acidosis láctica, ¿no? Aplicaciones terapéuticas de estos fármacos en diabetes tipo 2, ya que hay obesidad y hay resistencia a la insulina. Tenemos diabetes tipo 1, mejora el control de la glucosa. ¿Ya? Es muy raro utilizar, pero hay pacientes con diabetes tipo 1 que son obesos, en la que hay resistencia a la insulina y se puede utilizar. Otra indicación terapéutica son los ovarios poliquísticos, ya que los pacientes con ovarios poliquísticos aumentan o incrementan su resistencia a la insulina. De los fármacos sensibilizadores tenemos ahora las tiazolidinedionas, o llamadas también glitazonas. Tenemos la pioglitazona y roxiglitazona, cuyo mecanismo de acción es ser agonista parcial de los receptores PEPAR. PEPAR significa de los receptores, me olvidé, en inglés. Receptor activador de la proliferación de los peroxisomas. Son receptores nucleares. Entonces acá, al tener acción génica, van a ser involucrados en la diferenciación y expresión de diferentes tejidos, donde incluye lo que es el metabolismo, glucosa y lípidos, aumenta la síntesis de insulina. En los tejidos periféricos, mejor utilización, aumentando los GLUC4. Induce apoptosis en células que son resistentes resistentes a la insulina y, digamos, aumento o proliferación de células que son sensibles, ¿no? En el hígado disminuye la producción de glucosa, aumenta el glucógeno, puede aumentar la captación de glucosa en el músculo, reducir la hemoglobina. O sea, tiene muchos efectos benéficos de estos, pero mm, no es un fármaco de primera línea, ¿no? Desde el punto de vista farmacocinético, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 9% con un tiempo de vida media que va desde 5,5 a 3 o y de 3 a 4 horas para la rosiglitazona. No se debe utilizar con insulina y por sí solo no produce hipoglicemias. Tenemos los efectos adversos. Por ese motivo es que sus efectos adversos son severos, ¿no? Tenemos la hepatotoxicidad, aumento de peso por retención hídrica y eso te conlleva una sobrecarga cardíaca y puede llevar a una insuficiencia o enfermedad cardíaca crónica, ¿no? Muy bien.
Entonces ahora hablaremos del último grupo, que son los fármacos que van a inhibir la absorción de la glucosa. O sea, estos fármacos van a actuar en el lumen intestinal, evitando que la glucosa sea absorbida. Y recordar que para que la glucosa sea absorbida tiene que convertirse o degradarse hasta eh, monosacáridos, para que puedan ser absorbidos. Entonces, si ustedes ven aquí el mecanismo de acción de estos fármacos, van a inhibir la glucosidasa. Al inhibir estas alfa-glucosidasas, esas enzimas son encargadas de hidrolizar por ejemplo, fue, a los disacáridos, como la maltosa, la lactosa, la sacarosa, este, que es glucosa más glucosa, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces, estas enzimas van a degradar a los disacáridos para convertirlos en monosacáridos y puede ser. Entonces, cuando no hay enzimas, se mantiene y se aumentan los niveles de disacáridos ahí, ¿no? Entonces, al inhibir estas enzimas, la glucosa ya no va a poder absorberse. Tenemos la carbosa actualmente casi en desuso, porque no solamente inhibe la acción de las glucomiladas, sacarasa y maltasa y isomaltasa, sino también puede, digamos, producir molestias gastrointestinales debido a la fermentación de los fármacos que han sido ingresados, ¿no? Mucho más indicados están estos fármacos que inhiben la absorción de la glucosa para situaciones aisladas de, digamos, de pacientes con prediabetes, ¿no? De intolerancia normal a la glucosa. Entonces, estos pacientes eh, van muy bien. Regresiona su cuadro de prediabetes a normal. Por eso hay que tener mucha precaución ahí, ¿ah? Y por último tenemos el miglitol, que es una molécula, un aminoazúcar, digamos, con la misma capacidad, ¿no? de inhibir las disacaridasas, pero con una diferencia importante. ¿Ya? Estos, volverles a decir, fármacos que se utilizan para cuadro de prediabetes. También puede utilizarse junto con otro antidiabético oral o con insulina para mejorar su utilización. Como puedo ver acá, bloqueo de la primera fase que toda insulina, presenta un retraso en la segunda fase, disminuye inclusive alrededor de la hiperglicemia postprandial en un 20%, ¿no? Aquí los síntomas adversos van a aumentar conforme depende de la alimentación. Las reacciones adversas, las más comunes, son las gastrointestinales, entre ellos la flatulencia, distensión abdominal, diarrea, sensación de llenura. Lo que pasa es que al consumir demasiado disacárido, no van a degradarse y van a terminar utilizando alguna. Entonces, síntomas que van a disminuir, esta flatulencia, todo mejoran cuando ya va avanzando en el tratamiento. ¿Ya? Lo va mejorando. No producen hipoglicemias por sí solas, al menos que la mezclen con una sulfonilure. En caso de insuficiencia hepática debe evitarse. ¿Ya? Y ambos fármacos están indicados en pacientes con diabetes tipo 2. No es la primera vez. ¿Ya? Entonces volvemos a recapitular. Las reacciones adversas del miglitol, al igual que la carbosa, son gastrointestinales, como flatulencias, sensación de llenura precoz, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, entonces aquí nos quedamos con las secciones del sábado, que es la sección G, que creo que uno o dos nomás han conectado. Bueno, queda la grabación. Igual queda pendiente también la clase de oxitóxicos, que también lo vamos a hacer virtual, eso sirve para todos. Vamos a fijar una fecha que puede ser el lunes o el martes, ¿de acuerdo? Por el momento tengan buenas noches, voy a bajar el video y se lo envío al grupo de delegados. Tengan buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches.